Buen día, hoy les vamos a presentar un proyecto que se basa en el desarrollo de un proceso de fermentación en estado sólido para la obtención de proteínas durante la valorización de residuos orgánicos en bioreactores a escala de laboratorio. Son los residuos orgánicos, ya que estos se pueden establecer como los residuos que son derivados de la comida y que llegan a ser biodegradables. Es decir, que estos residuos se pueden descomponer por la influencia de varios agentes biológicos u otros factores. Por lo tanto, al transcurrir un determinado tiempo, estos se convierten en materia orgánica. Al igual que los tipos de residuos generales, estos también cumplen con unas clasificaciones importantes. La primera es según su fuente de generación, la segunda su naturaleza o sus características físicas. Los desechos se pueden considerar como las hojas secas, las ramas, las cáscaras, los frutos en descomposición, los restos de frutas o verduras, el estiércol, los huesos, el papel, cartón y la madera. Como segundo concepto, que son los sustratos orgánicos son de origen natural, que son producidos por la descomposición biológica como las turbas. También pueden ser subproductos de ciertos alimentos como la cascarilla de arroz, la paja de cereales, las fibras de coco, las cortezas de árbol, el acerrín o virutas de madera, entre otros, debido a que muchos microorganismos metabolizan diferentes polímeros naturales con el fin de obtener la energía necesaria para su existencia. Entonces, para su buen desarrollo se requiere un compuesto que tenga características ideales para la mantención y el desarrollo óptimo de estos. Se puede emplear como economía, ya que los residuos orgánicos, para que las bacterias crezcan en la superficie de las fibras o las partículas del sustrato poroso, penetre las partículas para nutrirse y reproducirse. Sin embargo, esto debe ser analizado y tienen que cumplir con unos ciertos requerimientos, como lo son las proteínas, los carbohidratos, las cenizas, el macro y microelementos y la humedad. Otro concepto son las cepas microbianas, ya que es un conjunto de microorganismos como las bacterias, los hongos y los protozoos, que generalmente tienen iguales características biológicas, pero estos son generadas de los residuos vegetales, de los desechos urbanos, los procesos agroindustriales, los procesos como las plantas de tratamiento en aguas residuales, entre otros. También estas cepas se emplean como complemento para la degradación de materiales lignocelulosicos por su capacidad de sintetizar enzimas extracelulares hidrolíticas y oxidativas en altas cantidades. El siguiente concepto es la fermentación en estado sólido, ya que es un proceso de fermentación en el cual se busca producir enzimas por el crecimiento de microorganismos que son provenientes en la mayoría de los casos de sustratos agroindustriales que se pueden considerar mejores para este tipo de proceso. Por lo general, se usan productos como salvado de trigo, el salvado de arroz, los residuos de yuca, el aceite de palma, los desechos de plátano, los desechos de té, el pastel de aceite de coco, la médula de coco, la mazorca de maíz, entre otros. El flujo de agua durante este proceso es mínimo o nulo, dependiendo de las condiciones que se necesite para el sustrato. Este tipo es caracterizado por un proceso de fermentación sobre un soporte sólido, el cual tiene un bajo contenido de humedad y ocurre en estado no aséptico y natural. La SSF produce una alta concentración de producto como un relativamente bajo requerimiento energético, ya que este se puede llevar a cabo sobre una variedad de residuos agrícolas tales como paja de trigo, cascarillas de arroz, la tusa del maíz, entre otros. Sobre la temperatura que se puede utilizar, esto es un parámetro importante para este método, ya que influye directamente en la velocidad de crecimiento de los microorganismos. Por lo tanto, es de vital importancia definir un rango de temperatura ideal donde el crecimiento sea óptimo, ya que si estuviera fuera de este rango,
el crecimiento podría demorarse o incluso no se ejecutaría. Además, es ideal introducir un sistema de aireación, ya que la transferencia de calor aumenta las condiciones térmicas que pueden afectar a las cepas y el desarrollo del proceso. El siguiente término es la aireación, como lo habíamos hablado anteriormente. Esto es uno de los factores relevantes, ya que tiene diversas funciones, como son la supervivencia de los microorganismos, la eliminación del dióxido de carbono y el calor de la fermentación. Asimismo, este distribuye los vapores de agua de los metabolitos gaseosos y volátiles producidos que evitan la producción de enzimas. Este también es importante, ya que algunos microorganismos requieren una aireación constante. Al no obtenerla, se pueden evidenciar resultados como retardo en la descomposición, la aparición de sulfuro de hidrógeno y la producción de malos olores. Por otro lado, el exceso de ventilación podría provocar el enfriamiento de la masa y una alta desecación. Influye significativamente en el desarrollo microbiano. Este se calcula respecto a la cantidad de líquido presente en la matriz formada por los microorganismos y la cepa, donde se evidencia en un rango óptimo de 40 a 60%. Además, se establece que un alto nivel de humedad da como resultado una baja porosidad del sustrato, que a su vez impide la penetración y circulación de aire en la matriz, mientras que un bajo contenido de humedad conduce a una mala difusión de los nutrientes que obstaculizarían el crecimiento microbiano. El siguiente término trata sobre el tamaño de la partícula, ya que este hace referencia al tamaño de la matriz sólida, donde está establecido que la velocidad de reacción es proporcional a la superficie expuesta al ataque. Ahora bien, es necesario controlar el tamaño de las partículas, porque al ser más pequeño genera mayor superficie de contacto, aumentando la velocidad del proceso, pero a su vez se corre el riesgo que el espacio que queda entre las partículas sea menor, lo que causaría un incremento en la fuerza de fricción, generando un impacto negativo con respecto al oxígeno y al CO2, causando daños a las cepas microbianas. Otro concepto importante es el pH, ya que este se regula, pero es difícil supervisarlo y controlarlo, debido a que en la naturaleza los materiales fermentados por ser sólidos en ausencia de agua libre. Es importante tener un seguimiento constante del pH y del proceso que esté dentro de los parámetros en los cuales los microorganismos puedan sobrevivir. Además, para evitar la contaminación del tipo bacteriano y donde los valores óptimos estipulados están entre 5 y 8. La agitación es importante, ya que una adecuada agitación garantiza la homogeneidad con respecto a partículas y a la humedad. Adicionalmente, este promueve la transferencia de calor y materia y la distribución uniforme de los nutrientes añadidos gradualmente durante el curso de la fermentación. Sin embargo, se debe tener precaución con los daños, como reducción de la porosidad de los sustratos y la afectación directa de los resultados sobre estos productos finales y su tiempo de duración proyectado. También importante es un bioreactor, otro concepto importante, ya que este es un recipiente que tiene un sistema con unas condiciones controladas que fomentan el crecimiento de estos microorganismos que se va a cultivar. Estas dichas condiciones son el pH, la presión, la agitación, la oxigenación, la temperatura y las concentraciones de gases. Existen varios tipos de bioreactores. Otro concepto que es una enzima. Estas son conocidas como catalizadores biológicos o biocatalizadores. Este genera un impacto en las reacciones químicas, pues incrementan su velocidad. Las enzimas están definidas como proteínas y estas se conforman por el grupo amino, el carboxilo, y también su información genética se almacena en una secuencia lineal escrita en un código de 4 letras: adenina, citosina, guanina y timina. Esto se emplea para determinar la cantidad de aminoácidos que las conforman, generalmente muy pequeñas, que tienen una cantidad de 60 y las enormes de 2500.
En este proyecto utilizaron un ensayo Bradford que emplea una formación de complejo entre el colorante azul brillante y las proteínas. Sus límites de detención son de 20 a 2000 microgramos, presentando ventajas de compatibilidad con agentes reductores y obteniendo resultados rápidos, pero es incompatible con detergentes. El método se basa en la observación del colorante Comasi, azul brillante, y existen dos tonalidades, rojo y azul. La primera cambia a color azul al unirse con la proteína y esta unión de proteína colorante es muy sensible a la medición de la proteína. Lo que se busca es generar un cambio en la absorción máxima del tinte de 365 a 595 nanómetros que permite su medición. Por último, es el estado del arte. A continuación, se hará un énfasis en todas las investigaciones encontradas relacionadas con este proyecto, que tiene como el fin el desarrollo de un proceso de fermentación en estado sólido. Para la obtención de estas proteínas, durante la valorización de residuos orgánicos en un bioreactor a escala de laboratorio, se iniciará con la caracterización de los residuos teniendo en cuenta sus aplicaciones relevantes. Posteriormente se evidenciarán los procesos y los respectivos parámetros que se sometieron en esta fermentación con diversos sustratos que hacen similitud al enfoque de la investigación. En la parte de aspectos teóricos tenemos la parte de valorización. Esta es importante porque ayuda a la implementación de la economía circular y además contribuye de manera positiva disminuyendo impactos ambientales. ¿Cómo se logra? Sencillo, utilizando residuos generados como no peligrosos, domésticos, institucionales, industriales, de mercado, agroindustriales, no orgánicos, orgánicos, entre otros. Ahora bien, en el artículo se hace énfasis en la parte de residuos de origen vegetal. ¿Por qué? Sencillo, por sus beneficios para la fermentación. Por ejemplo, por su alto contenido de nitrógeno y por su alta concentración de nutrientes, facilita la obtención de pectina, fibra, molasas, de limineno, etanol, limonoides, flavonoides y proteínas. Por otro lado, según el artículo, previo al método de fermentación en estado sólido, se deben realizar ciertos pretratamientos, generalmente los sustratos. Esto con el fin de garantizar un buen rendimiento respecto a la obtención de enzimas. Por otro lado, según el artículo, previo al método de fermentación en estado sólido, se deben realizar ciertos pretratamientos, generalmente los sustratos. Esto con el fin de garantizar un buen rendimiento respecto a la obtención de enzimas. Tenemos los pretratamientos físicos. Estos se emplean cuando en los procesos se tiene baja degradación de los sustratos. Los mecánicos, que reducen las dimensiones de los sustratos mejorando la ruptura de sus paredes celulares. Los térmicos, que emplean el calentamiento de los sustratos a una temperatura determinada según el tipo de sustrato. Por ultrasonido, este permite reacciones físico-químicas que pueden modificar significativamente la estructura de los materiales presentes. Por químicos, que incluyen varios procesos como oxidación húmeda y como oxonólisis, que son tratamientos con ozono. Y por último, el biológico, que a los sustratos se les contribuye a la degradación enzimática por medio de bacterias o microorganismos. En cuanto a la fermentación en estado sólido, este es un proceso en el cual se desarrollan microorganismos en materiales sólidos húmedos. ¿Por qué se ejecuta? Sencillo, debido a sus bajos costos, a su eficacia, menor consumo de energía, mayor rendimiento en cuanto a producción y la obtención de productos más puros y en concentraciones más altas con facilidades para su extracción. En cuanto al bioreactor, se deben tener en cuenta ciertos parámetros como el tamaño de la partícula, porosidad del sustrato, composición química, ingredientes del medio de cultivo, disponibilidad, estabilidad, esterilización del medio, agitación, aireación, humedad, intercambio de calor, mezclado y costos de producción. Estos serán de gran ayuda para su creación. Además, este implementará un sistema aeróbico, pues el oxígeno es de vital importancia para la respiración y el crecimiento de los microorganismos. De igual manera, en el artículo se explica que es adecuado controlar la productividad, ya que al aumentarla implica agregar más concentración de nutrientes y biomasa. Por ende, la demanda de aire aumenta y esto genera problemas debido a que a mayor consumo de O2, mayor será la producción de CO2. Puede generar retrasos en el crecimiento de la biomasa o la muerte de microorganismos por envenenamiento en el proceso.
Un buen método de control es medir el nivel de la concentración de CO2 en el escape del fermentador. De igual manera, a la hora de emplear o diseñar un bioreactor, es necesario tener en cuenta condiciones físicas del sustrato y el tipo de producto que se quiere obtener después de la fermentación. En la fermentación se puede desarrollar en dos tipos de sistemas. Por un lado está el reactor estático y por otra parte el reactor con agitación ocasional o constante. En este último se compone de cuatro subsistemas basados en la necesidad de agitación. Entonces lo tenemos con agitación y con aireación forzada, con agitación y sin agitación y con aireación y sin ninguna de las dos, para la obtención de enzimas. También pueden ser empleados otros tipos de bioreactores que son más comunes, por ejemplo el bioreactor de columna, el de columna estéril, el de bandeja, el de tambor y el de lecho fijo. Finalmente, cuando se realiza el proceso de manera correcta, se obtienen residuos de producto crudo de la fermentación. Estos serán utilizados para la obtención de enzimas, cuya función principal será servir como biocatalizadores, haciendo que las reacciones químicas sean más eficaces. En cuanto a las enzimas, se clasifican según la función del tipo de reacción que catalizan en 6 clases. En la investigación se hace énfasis en las hidrolasas, pues estas se emplean para procesos donde interviene la molécula del agua, es decir, la ruptura hidrolítica. Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo para analizar los parámetros operacionales esenciales en el proceso de fermentación, donde variables numéricas como temperatura, aireación, agitación y otras son claves. El estudio, de naturaleza exploratoria, sigue una metodología que incluye la revisión bibliográfica, identificación de residuos orgánicos agrícolas, recolección y análisis físico-químico, pretratamientos de residuos y desarrollo de la fermentación en estado sólido. El método de investigación abarca la revisión de bases de datos, diagnósticos de residuos en las zonas de Cundinamarca y actividades específicas para lograr los objetivos propuestos. Se destaca la importancia de analizar las características de sustratos mediante análisis físico-químicos y llevar a cabo la fermentación con parámetros operacionales controlados para obtener proteínas. Entonces se presenta que primero se hizo una revisión bibliográfica. En esta fase de la investigación se realizó una exhaustiva revisión centrada en el proceso de fermentación en estados sólidos, aplicados a residuos agrícolas, tanto a nivel nacional como internacional. Luego se hizo un diagnóstico de residuos. Se llevó a cabo un análisis profundo de los residuos orgánicos presentes en la región de Cundinamarca. Este diagnóstico tuvo como objetivo seleccionar los residuos más propicios para la fermentación aerobia, considerando tanto su composición como su cantidad y disponibilidad. Esta cuidadosa selección aseguró la viabilidad y continuidad del trabajo de investigación. Luego se hizo un análisis físico-químico con el objetivo de caracterizar los sustratos seleccionados. Se realizaron también análisis físico-químicos más detallados. Esto incluye la determinación de contenidos de humedad, material seco, materia orgánica, sólidos totales, carbono, nitrógeno, entre otros. La aplicación de técnicas específicas como la utilización de horno de convección para la determinación de humedad y mufla para la caracterización de material orgánico garantizó la precisión de los resultados. Además, después de este paso se realizó el pretratamiento de residuos, donde se aplicaron pretratamientos a los residuos seleccionados. El objetivo fue acondicionar la matriz a fermentar sin alterar sus características fundamentales. Luego se hizo un desarrollo de la fermentación y en este paso se tomó del sustrato y cosustrato en proporciones definidas que esto marcó el inicio de las fases de fermentación. Durante este proceso se mantuvo un estricto control de los parámetros operacionales, incluyendo la temperatura, la humedad y el pH. La extracción regular de muestras permitió un análisis continuo y ajustes precisos de variables como optimizar el rendimiento del proceso. Para finalizar, se hace un análisis de resultados donde mediante método Bradford se determina la cantidad de proteínas obtenidas para la presente investigación. Para finalizar, les platicaré sobre los recursos y el presupuesto que estableció o requirió el grupo de trabajo para la elaboración de la investigación denominada como SSF, o por su nombre,
desarrollo de un proceso de fermentación en estado sólido para la obtención de proteínas durante la vaporización de residuos orgánicos en bioreactores a escala de laboratorio. Dentro de los recursos físicos se implementaron reactores de fermentación con un volumen de 1 litro y su respectiva instrumentación. Los reactivos de laboratorio necesarios para la elaboración de distintas caracterizaciones y el equipo de cómputo para el registro y seguimiento de datos. En el apartado financiero y presupuestal, se conoce que este proyecto recibió financiación interna por parte de la universidad, donde se estipulan los siguientes equipos y elementos para la realización de la investigación. Reactor de fermentación con un costo de 4.800.000, el cual fue implementado para proporcionar las condiciones adecuadas a las cepas seleccionadas para la investigación. Termocúpulas, las cuales son pequeñas herramientas de medición de temperatura de pequeño tamaño y de respuesta rápida, capaces de trabajar en entornos complicados con un valor de 8 millones. Equipos de cómputo implementados para el registro y seguimiento de datos por un valor de 2 millones. Caudalímetro, estipulado por un valor de 4 millones, el cual es implementado para la medición controlada o para determinar de forma rápida el caudal en una tubería por ultrasonido. Y ya por último, quinto, implementaron un sensor de oxígeno por 600.000 pesos para generar los procesos de optimización y maximización del rendimiento de las cepas seleccionadas. Gracias. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote.